Mi brazo, ¿cómo se llama? Húmero, cúbito y radio y los huesos de la mano. La aleta de una ballena tiene húmero, cúbito y radio y los huesos de la mano, pero todos ellos de una manera distinta a como está en mi brazo, porque a mí el brazo me sirve para abrazar a la ballena para desplazar agua. Un ave, ¿qué tiene? Húmero, cúbito y radio, sino que están adaptados para volar. ¿Es lo mismo abrazar, nadar que volar? No. Sin embargo, lo hacen estructuras que tienen el mismo patrón. Las aves, el hombre, la pata de un caballo, etcétera, tienen el mismo patrón. Igual sucede con las células. Todas las células tienen el mismo patrón, es decir, tienen una membrana limitante con características de semipermeabilidad, con la misma estructuración química que rodea un medio interno celular. Todas las células tienen eso. Membrana limitante y medio interno celular. Que algunos tengan núcleo, son las más evolucionadas, las eucariotas. Que algunos no tengan carioteca, son las menos evolucionadas, los procariotas. Que algunos tengan cloroplastos y otros no, son las diferencias entre una célula animal y una célula vegetal. Que tengan una organización endomembranosa funcional, esas son cuestiones evolutivas. Pero una célula es membrana plasmática y medio interno celular. Organizado o no, tiene un medio interno celular. Para poder entender los procesos biológicos, la teoría celular fue fundamental. La teoría celular es el conjunto de postulados que surgieron en el camino de la biología moderna. ¿Por qué? Porque antes los biólogos tenían como objeto de estudio a los seres vivos, las plantas, las ranas, la culebra, el hombre, el insecto. Ese era su objeto de estudio. Y para poder estudiar o entender sus funciones, disectaban estos organismos. Disectaban una planta, así le encontraron las partes de la flor, los vasos conductores, los vasos liberianos, el xilema, el floema. Así encontraron la tráquea de la rana, los alveolos pulmonares. Pero todo su objetivo era macroestructural. Porque los instrumentos a emplear no les permitían resolver estructuras más pequeñas. Los microscopios eran muy rudimentarios, muy simples. Las técnicas que ahora existen, en ese tiempo eran muy precarias, justamente porque no había los instrumentos de corte necesarios. Entonces la biología era macro, era estructural. ¿Querías saber la función respiratoria? Te encontraban la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, y de repente podían llegar hasta los alveolos pulmonares. Pero más allá no iban. Y nosotros sabemos que eso no es respiración, porque la respiración es el intercambio entre el oxígeno y el CO2. Eso es respiración. La hematosis. ¿Pero acaso podían llegar a ese nivel de estudio los biólogos de la época? No podían. Pero cuando cambian la óptica, porque adviene al mismo tiempo una mejora de los instrumentos de óptica, acompañados también
de técnicas de separación celular, entonces cambia el objetivo de la biología y ya no son los órganos y los tejidos los objetivos de la biología, sino pasa a ser la célula. Pero para eso, una serie de investigadores contribuyeron a darle este nuevo enfoque. Aparece Virchow diciendo por ahí, omnicélula es célula, o sea, toda célula proviene de otra preexistencia. Purkinje, Golgi, Brown, que comienza a mirar el núcleo en todas las células animales y vegetales. Hace casi 400 años, 1665, Robert Hooke, haciendo cortes con el corcho, fíjense, había encontrado unas oquedades, unas cavidades que le recordaban los huecos del panal de las abejas, y le llamó centía, en latín celluliae. Y él creyó encontrar en estas oquedades las unidades mínimas de las que estaban constituidos los seres vivos. Él creyó ver células, y no estaba viendo células, estaba viendo huecos, cavidades, delimitados por membranas celulares, de paredes celulares de los vegetales muertas. Pero esa sola visión fue espectacular, y él anunció al mundo científico que había encontrado la unidad mínima de la vida, que eran las células. Ahora sabemos que es un error, pero pónganse en la época, 1665, hace casi 350 años. Ese error, sin embargo, fue el punto de partida para que todos los investigadores de esa época comenzaran a buscar la célula. Y ya les dije que el método científico está construido a base de hipótesis coherentes, y las hipótesis no son más que respuestas a preguntas, a cuestionamientos, a inquietudes. Y en base a estas respuestas se generaron hipótesis que tenían que ser comprobadas. Pero para que tú compruebes hipótesis necesitas modelos experimentales que te llevan a buscar instrumentos que no tienes, y si no los tienes lo consigues, y si no los consigues lo inventas. Entonces mejoraron los instrumentos, mejoraron las técnicas. Los microscopios mejoraron ostensiblemente gracias a los físicos. Las técnicas de separación a través de centrifugación consiguieron separar por gradiente diferencial una serie de organelos en base a su distinta densidad, y se pudieron aislar organelos celulares. Entonces, con todo este bagaje de información, dos vivos, porque siempre hay dos vivos, ¿sí? Si no, ahí está Watson y Crick, ¿no es cierto? ¿En qué se basaron Watson y Crick? En los trabajos de Chargas, de Wilson, de Francis. ¿Y a quién le dieron el premio Nobel? No fue a Watson y Crick. ¿Sobre la base de trabajo de quién? De personas que habían trabajado muy bien, sino que no tuvieron el vuelo genial que tenía Watson y Crick. Igualito sucedió con Schwann y Sladen. Schwann y Sladen son a los que la historia los reconoce como los autores de la teoría celular. ¿Pero en qué se basaron? En Golgi, en Malpighi, en Purkinje, en Brown y una serie de investigadores previos. ¿Y qué dijeron ellos? Dos frases nada más. La célula es la unidad anatómica y morfológica de todo ser vivo. 1662. Schwann nos dijo que era zoólogo. 2 años después, y sin conocerse, y sin conocer lo que había dicho el otro, Sladen, Matías Sladen, dijo lo mismo. Todos los seres vivos están hechos de células. Y se generó el primer postulado de la teoría celular. La célula, la unidad morfoanatómica de todo ser vivo. ¿Cómo debe interpretarse eso? Que no hay criatura sobre la Tierra
que no sea una célula o esté formado por el conjunto de células. Después, ¿qué dijeron? Que la célula era la mínima porción de materia viva capaz de existir por sí misma. Es decir, le dio autonomía. Es decir, dijo, una célula no depende de otra célula para vivir. Y nació el segundo postulado de la teoría celular, que dice, la célula es la unidad fisiológica de todo ser vivo. ¿Cómo debemos interpretarlo? Que si un organismo respira, es porque la célula respira. Que si un organismo se reproduce, es porque la célula tiene esa capacidad de reproducción. Que si un organismo evoluciona, es porque la célula puede evolucionar. Entonces le dio autonomía a la célula, autonomía funcional. Entonces, los dos dijeron por separado que la célula tenía la unidad fisiológica de todo ser vivo, o constituía la unidad fisiológica de todo ser vivo. ¿No? Esos fueron los dos únicos postulados de la teoría celular, que ya han ido aumentando conforme hubieron aportes posteriores. Por ejemplo, 10 años después, Rudolf Virchow dijo eso: omnicélula es célula. Significa que toda célula proviene de otra célula. Y a raíz de este célebre aforismo, se constituye el tercer postulado de la teoría celular, que dice: la célula es la unidad reproductiva. Y si además comenzó a entenderse que de sapos vienen sapos, de culebras culebras, y no de culebras sapos ni de salamandras sapos, tenían que ser semejantes, tenían que guardar una misma línea celular. Cuando Virchow dice toda célula proviene de otra preexistente, estaba dando a entender de que toda célula provenía de una que era su madre o su padre o su progenitor, y que para que continuara con la línea de existencia celular tenía que ser semejante a ella. Entonces, el tercer postulado que dice la célula es la unidad reproductiva, por extensión se completa con que la célula es la unidad genética. Pero para que hayan estos dos últimos postulados, esos ya son posteriores a Schwann-Leiden, hubieron contribuciones más modernas. Por ejemplo, ya se había determinado que el material genético estaba en unos organelos que se llamaban cromosomas, y que la molécula responsable de su transmisión de los genes eran las moléculas del ADN. Pero cambia la óptica, cambia el enfoque de estudio de los investigadores, y entran con una febril intensidad a buscar respuestas a la estructura celular de los seres vivos. Y nace la biología celular, para separarla de la biología clásica, de la biología de la disección, de la biología de los órganos y tejidos, para pasar a la biología de la célula y de sus partes. O sea, el objeto de estudio de la biología celular es la célula. Y por eso es que mejoran todas las técnicas involucradas en su estudio. La centrifugación, las técnicas de choque hipotónicos para poder separar membranas. Toda una serie de técnicas que llevaron a la biología celular a dominar el campo de la ciencia. La explicación de las funciones biológicas se buscaba en la célula. Y la biología celular es el que le da lugar a la biología molecular, porque ya se cansaron de encontrar organelos, de descubrir estructuras. Ya querían ir más allá. ¿A qué nivel querían ir? Al nivel del átomo y la molécula. Y eso ya no es célula, eso es molecular. Y la biología molecular desplaza a la biología celular o la complementa. La biología molecular nace con Watson y Crick.
con el modelo de la escalera de caracol. Con ellos nace la biología. Ahora, el despegue que ha tenido la biología molecular es extraordinario. Ya es espectacular, pues, ¿no? En los últimos 50 años la biología ha avanzado unas 20 a 50 veces más que toda la historia de la ciencia, incluidas todas las demás disciplinas. Si no, ahí tienen el genoma humano, la ingeniería genética, el PCR, los marcadores moleculares. Ya hasta se están clonando individuos, ¿no? Perros, en cualquier momento nos clonan. ¿Se imaginan a un chamochupi al lado de otro chamochupi? Lo único que tienen que hacer es comenzar a pelear, a analizar. Pero se clonan, ¿no es cierto? La oveja, se han clonado las ovejas, se han clonado las cabras, se han clonado los perros. Ahora ya no pueden. Se va a morir mi mascota, no te preocupes. ¡Pum! Le sacan una célula del pelo o del cuerpo de tu mascota, la guardan y cuando muere tu mascota ponen esa célula y tienes un clon de tu mascota muerta. Con todas las características que implican la clonación. Todo es producto pues del avance de la ciencia. Pero comencemos con la célula. Miren, para poder entender todos los postulados de la teoría celular, debemos comenzar por aceptar que para que la célula constituya toda la importancia que tiene, debe mantener un medio interno celular constante. Medio interno celular constante. Yo les he dicho que la célula no viene a ser más que una porción de territorio delimitada por una membrana semipermeable que constituye el medio interno celular y que guarda relación con un medio que la rodea, que es el medio extracelular. Pero el medio interno celular tiene que ser constante, independientemente de la naturaleza del medio extracelular. ¿Cómo debemos entender esto? Hay diversidad de medios. Una célula puede estar en un medio tan adecuado como el plasma. Por ejemplo, un eritrocito, un glóbulo rojo, está en el plasma sanguíneo. El plasma constituye su medio extracelular. Y el eritrocito tiene que interrelacionarse con el plasma, porque de él depende. Pero ese es un medio adecuado, controlado. Pero imagínense un alga en el mar. Imagínense un protozoario en un charco de agua. Imagínense una planta en una zona contaminada, en un pantano. Lo que quiero decirles es que el medio extracelular no siempre es el ideal, que puede ser inhóspito, que puede ser desventajoso para la célula. A la célula no le interesa, porque independientemente del medio, sea bueno o sea malo, ella tiene que mantener su interior constante, porque ahí radica la vida. Cualquier desajuste en el medio intracelular representa para la célula la muerte. Pero si tomamos en cuenta que no podría ser posible la vida si es que este medio intercelular no interactúa con el medio extracelular, debemos entender que la membrana plasmática tiene que tener características tales que le permitan interactuar con ella de una manera eficiente. Porque así, acá como nosotros fuéramos obreros, enzimas, máquinas, tenemos que construir algo, siempre vamos a necesitar de insumos. ¿Qué cosa es un insumo? El insumo es una materia prima
¿Con qué construimos concreto? Con cemento, con arena y con piedra, ¿sí? El cemento, la arena, la piedra y el agua son los insumos del concreto. ¿Le dejo entender? ¿Con qué construimos proteínas? Con aminoácidos. Los aminoácidos constituyen los insumos de las proteínas. Los insumos tienen que venir de afuera cuando no los puedes elaborar. Por lo tanto, al interactuar con el medio extracelular, escoges los insumos, los mismos que tienen que penetrar al medio intracelular, e impiden la entrada de algo que es innecesario. Y con estos insumos tú elaboras, construyes, fabricas. Pero como todo trabajo, cuando tú trabajas, sudas, exudas. Cuando tu trabajo tiene que ser elaborar nutrientes, hay desechos, hay heces, hay urea, hay ácidos que tienes que botar, la excreción. Y esos desechos no se pueden quedar en la célula, tienen que salir. Entonces la célula tiene que tener la capacidad para poder escoger qué sustancias deben salir a través de ella y cuáles decirles, no, tú no puedes salir, tú eres un anticuerpo, una enzima, a ti te necesitamos acá. Esa discriminación, esa capacidad selectiva es la primera y la más importante propiedad que tiene la membrana plasmática. La semipermeabilidad. Y para poder entender la semipermeabilidad, esta propiedad fundamental de la membrana plasmática, hay que conocer cómo está estructurada la membrana plasmática, cómo está constituida molecularmente. Y ya desde hace 2 siglos se sospechaba que la naturaleza química de la membrana plasmática era lipoproteica. Es decir, por algunos eventos, por algunos sucesos que ocurrían en la célula, se sospechaba de la naturaleza lipoproteica de la membrana plasmática. Es decir, se sabía que los lípidos y las proteínas entraban a formar parte de su estructura. Lo que no sabían era ni la proporción, ni los tipos de lípidos que formaban esta membrana, ni cómo estaban localizadas las proteínas ahí. No había, pues, las técnicas necesarias como para su visualización. Recuerden, bueno, sépanlo, si es que no lo saben, que aproximadamente el diámetro de una membrana plasmática está en el orden de los 7 nanómetros. Y el nanómetro es la millonésima parte de un metro. El nanómetro es equivalente a 10 angstrom y a la milésima parte de una micra, y la micra es la milésima parte de un milímetro. Tengan ustedes idea de las dimensiones. A ver, veamos, miren, para que no... ¿Qué tenemos? Ustedes saben que si a 1 metro lo dividen en 1000 partes, cada parte es 1 milímetro. Fíjense, una clase para kindergarten, ¿ya? Si 1 metro lo dividen en 1000 segmentos, cada segmento es 1 milímetro. Ahora, cojamos el milímetro y dividámoslo en 1000 partes. La milésima parte de ese milímetro. Un segmentito es una micra. Una micra, que es la unidad de medida de la célula. Ahora cojamos la micra y dividámoslos en 1000 partes. Ese es un nanómetro. Y todavía cojamos un nanómetro y dividámoslos en 10 partes. Cada segmento es un angstrom. ¿Qué tenemos? Angstrom en los que se miden, por ejemplo, moléculas, supramoléculas, algunos virus, nanómetros para los virus, estructuras subcelulares, micras para las células, protozoarios, todo tipo de células. De ahí ya vienen las macromedidas, el milímetro, centímetro, etc. Entonces,
El diámetro, el grosor de una membrana plasmática está en el orden de los 7 a 8 nanómetros, por lo que es lo mismo de 70 a 80 ángstrom. Y esto es incompatible con cualquier microscopio óptico. Nosotros no podemos resolver con nuestros ojos, no podemos resolver una diferencia del orden de 2 décimas de milímetro. Es decir, si 2 puntos están separados por menos de 2 décimas de milímetro, ya no lo podemos discriminar y lo vemos como un solo punto. El microscopio óptico moderno, su poder de resolución es del orden de 1 a 0,2 micras. Y acá tenemos que estas medidas, que no son compatibles con el ojo humano, sí con el microscopio, no alcanzan para poder ver la membrana plasmática. Entonces, cualquier suposición acerca de la naturaleza química de la membrana plasmática, antes de que aparezca el microscopio electrónico, tenía que ser solamente eso, suponían, asumían, todo hacía suponer que era de esa naturaleza, porque no estaban seguros, hasta que apareció el microscopio electrónico. Y se dieron cuenta de que la membrana plasmática estaba constituida por unas capas. Es decir, que había 2 capas dentro de la membrana plasmática. Y asumían que esas capas deberían estar constituidas por lípidos. Después se supo que no eran cualquier lípido, sino que eran fosfolípidos. Pero desde que se asumía que la bicapa era lipídica y que algunas proteínas estaban ahí inmersas, se propusieron modelos. Los modelos más saltantes, para no ser muy detallistas, son 3, en este orden. El primero, el modelo del sándwich o del emparedado, que decía que era lípido, otro lípido y en medio las proteínas, como un emparedado, como un sándwich. Pero daba la sensación de rigidez, daba la sensación de estatismo, y la rigidez y el estatismo son incompatibles con las funciones de la membrana plasmática. Y fue desechada. Daniel y Dawson, Gordon, Porter, que manejaron este modelo, si bien es cierto lo hicieron en los albores del siglo XIX, allá a finales de 1800, se descartó este modelo, pero tuvo mucha vigencia. Después vino otro parecido a esto, por eso no lo separo, que es la unidad de membrana, que decía que todas las células tenían la misma estructura, unidad de membrana. Pero no proponía un modelo. En 1972, Singer y Nicholson, ¿no es cierto? 1972, Singer y Nicholson proponen un modelo que es extraordinario para, aún ahora, ya lo era para 1972 en la que lo propusieron. Se llamaba el modelo del mosaico fluido. Y ellos explicaban literalmente cómo estaba constituido la membrana plasmática de acuerdo con su modelo, con su estructura. Y por supuesto, después de hacer análisis de todo tipo al microscopio electrónico, había técnicas de separación y aislamiento de membranas. Y no solamente eso, sino que fabricaban membranas artificiales, semejantes a las membranas naturales. Y ellos decían,
con todo nuestro conocimiento, sin el impulso, la membrana plasmática está constituido por una bicapa de fosfolípidos. Fosfolípidos. Si ustedes recuerdan la clase de lípidos, nosotros habíamos explicado que un fosfolípido no viene a ser más que un fosfodiacilglicérido. Es decir, un triglicérido que en lugar de un tercer ácido graso le hemos puesto un ácido fosfórico. Ese fosfátido podría añadirse porque tiene más OH, ¿sí? El ácido fosfórico todavía le queda OH, ¿sí? Podría esterificarse con otras sustancias. ¿Pero qué tenía un fosfátido? Tenía una cabeza polar representado por la molécula D. ¿Qué tenía un fosfolípido? Tenía una cabeza polar representada por la molécula de fosfato. ¿Sí? Polar. Y si era polar, ¿qué cosa era respecto al agua? Hidrofílica, que se oponía a otro extremo que era apolar y que estaba representado por las colas de los ácidos grasos, que siendo polares eran hidrofóbicos. ¿Cómo se llaman esas moléculas que tienen extremos hidrofóbicos e hidrofílicos? Eran moléculas anfipáticas. Conocimiento previo. Esos son los fosfolípidos que estructuran la bicapa lipídica. Por supuesto, esterificado con otras sustancias. Por ejemplo, si la otra sustancia que se esterificaba al ácido fosfórico era el inositol, se llamaba fosfatidil inositol. Si se acoplaba a una serina, fosfatidil serina. A una colina, fosfatidil colina. Entonces, todos estos fosfolípidos, fosfoglicéridos, constituían la bicapa en la membrana plasmática y en las cabezas hidrofílicas se colocaban en los lugares donde había agua, que es en el espacio extracelular, ¿sí? Y en el espacio citosólico. O sea, ¿dónde hay agua alrededor de una célula? Alrededor de ella y dentro de ella. Por eso es que las cabecitas hidrofílicas buscan el agua y se oponen al agua las polas hidrofóbicas. Y que además, fíjense cómo es la naturaleza, estas polas hidrofóbicas aunan esfuerzo para excluir el agua de su entorno. Es decir, se buscan, se encuentran e interactúan, constituyendo una fuerza no covalente que se llama atracciones hidrofóbicas, semejantes a otras fuerzas no covalentes como las Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Estas atracciones hidrofóbicas que se dan entre las colas de los fosfolípidos son tan numerosas que las hacen fuertes y le dan estabilidad a la membrana plasmática. Estabilidad. La estabilidad es un término que implica que una estructura no se desarmoniza fácilmente, ¿no es cierto? Si tú vas a tener una membrana plasmática con las características tan buenas, pues esta no puede desorganizarse fácilmente, sino que tiene que mantener un estatus, una estabilidad. ¿Quién le da esta estabilidad? Los enlaces hidrofóbicos de los fosfolípidos interactuando entre sí. ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo? Romper un palito de fósforo es fácil, porque su estructura es débil. Pero rompan 50 palitos de fósforo juntos. ¿Lo podrán hacer? No. Porque la fuerza no está en el tipo de enlace, sino en el número de moléculas enlazadas.
Y eso le da estabilidad. Y si a eso le añadimos, como dice Cynthia Nicholson, que hay moléculas de colesterol presentes entre las colas, aprovechando su hidrofobicidad, el colesterol contribuye en mucho a darle estabilidad a la membrana plasmática. Pero ¿qué permite esta bicapa lipídica? Dado que no son enlaces covalentes las que los unen, permite cierta permisibilidad, o sea, permite que algunas estructuras, como proteínas, por ejemplo, puedan anclarse en ella, en esta bicapa, o puedan estar periféricamente en un dominio extracitosólico o en un dominio citosólico. Entonces hablamos de proteínas integrales, aquellas que anclan a través de la membrana. Por eso las proteínas integrales aquí se le llama proteínas transmembranas, integrales, intrínsecas o transmembranales. Estas proteínas que anclan en la bicapa lipídica, y proteínas que tienen dominio extracitosólico, periféricos, proteínas intrínsecas. Pero estas proteínas de ninguna manera están estáticas. Algunas tienen movimientos muy simples, como las proteínas integrales, como si se movieran en el seno de los lípidos. ¿Se imaginan un paquete de mantequilla de 350 de orina? ¿Ya? Esa vendría a ser la bicapa lipídica. Si ustedes cogen un palito de fósforo y tratan de introducirlo, ¿encuentran resistencia? No. ¿Por qué? Porque la estructura de la bicapa lipídica, en este caso del paquete de mantequilla, a pesar de ser, o ustedes ven al paquete de mantequilla que está así, no, está rígido, está bien estable, bien constituido, pero a la vez permite con cierta facilidad que ustedes le metan un palito. ¿Sí? O pueden colocar una moneda sobre su superficie. ¿Se hunde? No se hunde. Eso habla de estabilidad, a pesar de la naturaleza permisible. ¿En qué radica la permisibilidad de la bicapa lipídica? Que ese palito tú lo agarras de la cabeza y lo puedes llevar a los costados, ¿sí o no? Lo puedes hacer, o no, o tú agarras el palito y lo quieres empujar más allá y no se mueve. Se mueve. Esos movimientos que tienen estas proteínas solamente es posible por la naturaleza lipídica de la bicapa. Si no, no puede. Entonces, ¿qué idea proyecta este modelo? De dinamismo. Estabilidad con dinamismo. Estabilidad con fluidez. Por eso dice, en la que se mueven con mayor o menor permeabilidad o permisibilidad algunas proteínas. Algunas se mueven tanto que cansado de estar mirando en este balcón pasan a mirar hasta ping-pong. ¿De acuerdo? Proteínas que se mueven de una cara para la otra. Si encontramos dos fosfolípidos juntos, se autoensamblan, es decir, este se da vuelta y se pone acá, flip-flop. ¿No? Se puede dar vuelta. Y además las patitas que son representadas por quienes, con los ácidos grasos, no están rígidos como están mis piernas, sino que pueden hacer esto. ¿De acuerdo? Tienen esa posibilidad de hacerlo. No solamente pueden hacer esto, sino que también pueden pararse de cabeza. Y además están trabajando con los pies así. Todo este movimiento es posible si captamos la idea de fluidez, de permisibilidad de la membrana. Este modelo, que se completa diciendo
que algunos fosfolípidos se acoplan a cadenas cortas de azúcares, formando glucolípidos o de proteínas, formando glucoproteínas, y que estas azúcares no las encontramos en la cara interna. Entonces estamos dándole la noción de asimetría también a la membrana plasmática. Todo esto que les estoy explicando solamente con una simple visión del modelo del mosaico fluido. Pero hace 8 años, un conjunto de investigadores de Harvard, ¿no?, encontraron que estos movimientos ni eran tan libres ni tan indiscriminados. O sea, si yo estoy acá y soy una proteína y estoy en esta parte de la membrana, me puedo ir tranquilamente acá y me pongo acá. ¿Por qué? Porque me lo permite la fluidez de la membrana. Al menos eso me lo dice ¿quién? Singer y Nichols. Pero hay un modelo que tiene 8 años que se llama microdominios de membrana, también llamados lipid RAS, que quiere decir balsas lipídicas, que se basa en un modelo de mosaico fluido, pero que te dice, hey, cuidado, si tú estás aquí, yo te puedo permitir movimientos de esta naturaleza, yo te puedo permitir movimientos hasta acá, pero los movimientos no son tan amplios, son más restringidos. ¿Por qué? Porque tú perteneces a un dominio de membrana, a un microdominio de membrana. Porque si tú sales de aquí para irte acá, fuera del dominio que te he señalado, ese dominio deja de tener funciones específicas importantes. Por ejemplo, deja de reconocer señales que vengan de afuera, deja de tener mecanismo de transporte activo o pasivo, pero el hecho de que tú te muevas ya estás quitándole una función específica a una porción de la membrana. Entonces, este modelo postula una especie de ¿qué? De balsas dentro de un mar de lípidos. Es como si tuviéramos la cara superior de la bicapa lipídica del paquete de mantequilla, ¿sí? Y ahí colocáramos una moneda de sol, una moneda de 20, otra moneda de 20, una moneda de 50 céntimos, una moneda de 20 céntimos. Y yo puedo distinguirlo desde el techo como islas, ¿sí? Como islas. Cada isla constituye un microdominio de membrana. Cada isla, cada balsa lipídica ahí sosteniendo la proteína constituye un microdominio de membrana. Lo que le restringe amplitud de movimientos a los miembros de una membrana plasmática. Muy bien, Singer y Nicholson me dijeron, tu modelo es extraordinario, explica muchas funciones, pero no todas. Y yo voy a completar tu modelo con este modelo de movimientos más restringidos, más delimitados. Porque con este modelo que yo te estoy explicando, explico, por ejemplo, algunas funciones importantes. La pérdida de microdominios de membrana pueden estar involucrados en una serie de enfermedades metabólicas de naturaleza neurológica, como el Alzheimer, el Parkinson. Hay pérdidas del mapa de los microdominios en las células neuronales. Por lo tanto, por lo menos conozcámosla. ¿Qué cosa es un lipid RAS? ¿Qué cosa es un microdominio? ¿En qué se semeja y en qué se diferencia de la bicapa lipídica propuesta por Singer y Nicholson? Son complementarias en realidad. No deja de tener vigencia. Este modelo, complementado con el de microdominio de membrana, que no recuerdo ahorita el autor, si no me equivoco es Akemi, no sé, explican las distintas funciones que tiene la membrana plasmática. A la membrana plasmática se le atribuyen una serie de funciones. La principal de todas, la más conocida, es la de transportar
transportar, ¿no es cierto? Porque permite que entren y salgan moléculas de ellos. En un transporte que puede ser aprovechando una gradiente de concentración o gradiente eléctrica, ya les expliqué lo que era una gradiente, ¿se acuerdan? Una gradiente es lo siguiente, que 10 peleen contra 2. ¿Quién gana esa pelea? Los 10, no porque sean machos, sino porque son muchos. 10 le pegan a 2 aprovechando una gradiente de concentración. Ni se despeinan para pegarle a 2. Pero puede que estos 2 sean bravos. Y puede que 2 le peguen a 10, pero quedan arañados, heridos, sudados, porque están yendo contra una gradiente de concentración. Hay 2 movimientos. El pasivo, sin gasto de energía, y el activo, con gasto de energía. Tú no necesitas gastar energía para que 10 le peguen a 2, porque estás aprovechando una gradiente. Pero si 2 le quieren pegar a 10, tienen que ir contra una gradiente. Si tú tienes un tobogán y en ese tobogán te quieres desplazar, tú estás aquí, te dejas caer y la pendiente te hace que te desplaces, ¿sí o no? ¿Gastas energía? No, pero intentas subir de la misma forma hasta acá. No puedes, porque estás yendo contra una gradiente. En el primer caso, aprovechando gradientes, el transporte es pasivo. Y en el segundo caso, es con gasto de energía. Estos movimientos con gasto de energía generalmente se encuentran acoplados a bombas, como por ejemplo la bomba de sodio y potasio. Pero el transporte es la más conocida, no la menos importante, pero no la única función que tiene la membrana. Porque algunas proteínas, por ejemplo estas, pueden tener función de reconocimiento. Reconocer quiere decir identificar a alguien. Por ejemplo, reconocimiento quiere decir que si la señorita tiene sangre del grupo A y el señor tiene sangre del grupo B y le transfunden sangre de acá para acá, hay zonas de sus células que le dicen no, este tiene antígenos que me pueden dañar. ¿Qué está haciendo? Reconocer e identificar el antígeno que le puede hacer daño. Esas moléculas existen y están en la membrana plasmática. Algunas son receptoras, como vamos a ver más tarde. Algunas son receptoras de señales específicas que tienen que acoplarse a la célula para realizar una función. Buscan proteínas específicas con lugares específicos, se acoplan a ellos y forman un complejo mensajero, receptor, o ligando receptor o agonista receptor para desencadenar una función dentro de la célula. Se llaman proteínas de transducción de señales. Algunas de estas proteínas tienen función enzimática, son verdaderas enzimas y catalizan transformaciones químicas importantes, como vamos a ver en las proteínas G. O sea, transportadora, receptora, reconocimiento, enzimáticas, son funciones que le atañen a la membrana plasmática y que son explicadas muy bien por el modelo de mosaico fluido, pero complementados con el modelo de microdominio de membrana. ¿De acuerdo? Microdominio de membrana. ¿Alguna pregunta aquí? Singer todavía encontró medidas. Dice, el 52% de la composición química de esa membrana son proteínas. 52%. El 40% son lípidos, entre los cuales se encuentra ¿quién? El colesterol, los fosfolípidos. Y el 8% restante son azúcares. Eso es lo que dice Singer. Y esas son las proporciones, en caso se les pida,
me coman cuál es la composición porcentual de los componentes de la membrana planar. 52 proteínas, 40 lípidos, 8 carbohidratos. Ahora, ¿por qué? Miren, yo les voy a decir, por cada 5.000 moléculas de fosfolípidos hay una de proteína. Pónganse en su cabeza esa proporción. 5.000 moléculas de lípidos, una de proteína. ¿Por qué las proteínas constituyen el mayor porcentaje? Por el tamaño, ¿no es cierto? Yo puedo tener 5.000 chunguitos, piedritas, 5.000, pero agarro una roca de este tamaño y termino con la desproporción, ¿no es cierto? ¿No? Muy bien. Eso explica por qué los fosfolípidos, siendo más numerosos, representan solamente el 40%. ¿Por qué las proteínas, siendo menos numerosas, representan más? Por la masa, por el peso, por el tamaño. ¿De acuerdo? Por favor, ¿quién maneja el multimedia? ¿Así? Ayer le ponía el ejemplo a sus compañeros diciéndolo de esta forma. Si esta puerta es una de las entradas a la membrana palmática, ¿no? Y viene el novio, por ejemplo, de una señorita, la que está al fondo, señorita, y viene el novio, pasa. Y el novio viene y le dice, oye, tengo que dar un beso a la señorita de Celeste. ¿Ah, tienes que dar un beso a la señorita de Celeste? No puedes esperar, no es necesario que no. Pero tiene que ser besada. Muy bien. Entonces yo, acá, le digo, bueno, ándate allá, una mujer que viene por ahí, dile al bolito de rosado, ¿sí? ¿Cómo le digas? Bazán, dile Bazán, que vaya y le dé un beso a la estrella. Y la señorita es besada por un intermediario, no por el novio central. Pero se ha cumplido el objetivo. El objetivo no es que él la bese, sino que ella sea besada. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, en primer lugar, recibir, por favor, recibir a un mensajero. El mensajero primario, ¿quién es? El novio original. Es un mensajero primario que ha encontrado esta puerta porque sabe que en esta puerta y no en otra puerta le da acceso a la chica. Ella no está en otra aula, está en esta aula. Y él ha visto que las puertas, a pesar de ser similares, solamente en una de ellas se encuentra la chica. Por lo tanto, ¿qué debe tener esta puerta con respecto al mensajero? Cierta complementariedad. Entonces, esta puerta está actuando como un receptor de señales. Esta puerta le está diciendo, padre, oye, ¿qué cosa quieres? Mira, yo voy, necesito que esta chica sea besada. Entonces, acópate acá, no te preocupes, espérame. Y yo vengo y activo a otra molécula. Ella activa a otra molécula. Y finalmente, él cumple la función que está siendo designada por el mensajero primario. A toda una serie de mecanismos involucrados entre el mensajero primario y la acción final, que es el beso, se le llama transducción de señales. Lo que quiero decirles es que el mensajero primario, el novio, no necesita entrar para que la chica sea besada. Hablando en función de la célula. La insulina, por ejemplo, me pongo un ejemplo que no es de repente el más adecuado, pero vamos a poner, ¿la insulina es hiperglicemiante o hipoglicemiante? Hipoglicemiante, o sea, baja los niveles de glucosa. Imaginen que aquí haya mucha glucosa, exceso de glucosa, eso es peligroso. Ahora, la glucosa tiene que bajar su concentración a niveles normales. Puedo hacerlo de dos maneras, o lo convierto en glucógeno o lo degrado a la glucosa. Si lo convierto en glucógeno, glucogénesis estoy construyendo.
al hacer glucógeno, bajo la concentración de glucosa. Sí. Porque no es lo mismo una molécula de glucógeno que 100 moléculas de glucosa. Yo me estoy deshaciendo de 100 moléculas de glucosa para formar una molécula de glucógeno. La otra manera de hacerlo es que las glucosas yo las comience a degradar. ¿Cómo se llama el proceso? Glucólisis. ¿Qué estoy haciendo? Un proceso degradativo convirtiendo la glucólisis en ácido pirúvico, ¿te acuerdas? Muy bien. Para eso, ¿qué hormona es fundamental? La insulina. Bueno, pues, este